Hola, estamos de nuevo aquí para compartir los conocimientos básicos, sobre todo en esta tarde, conocimientos básicos de matemáticas. En realidad vamos a ver la clasificación de los números, que los números son como las células en el cuerpo. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, etc. Y va a ser algo así similar como en geografía, que las ciudades son parte de un estado, los estados forman un país, los países forman un continente, y algo así similar va a ser con este tema de la clasificación de los números. Los números los vamos a entender como símbolos que representan alguna cualidad de un objeto o de una persona. Por ejemplo, me interesa la estatura de una persona, tenemos que usar números. Si yo quiero saber cuántos estudiantes han desertado, necesito saber números y, por supuesto, los símbolos que lo representan. Entonces, quiérase que no, estamos rodeados de números. El sueldo, ¿sí? Los días que trabaja, los accidentes en una empresa, el número de vehículos estacionados en un supermercado o en una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Los números básicamente se forman con 10 símbolos que se llaman dígitos. Desgraciadamente es curioso cómo aún a nivel universidad uno le pregunta a los muchachos que si cuáles son los dígitos, que también se llaman cifras o guarismos, y no tienen idea. Y uno se pregunta, pues, ¿qué enseñaron en primaria? ¿Qué les enseñaron en secundaria? ¿Qué les enseñaron en preparatoria? Como que da la idea de que a los muchachos y a los maestros a veces lo que les interesa nada más que aprueben, no que aprendan, que pasen de un ciclo, a otro grado, pero ¿qué les queda? ¿Sí? Los dígitos, vamos a ponerlos aquí, dígitos o cifras o guarismos, son el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. ¿Sí? El 0 que da la apariencia que es un número muy fácil, sin embargo, no es tan fácil. Estas son las células o los elementos básicos que forman cualquier cantidad. ¿Sí? A partir de aquí se forman muchas cosas. Ahora fíjense, por ejemplo, y no sé, maestros que ven este video, uno le pregunta a los muchachos, díganme los dígitos que son pares. Y me ponen esto, me dicen 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y le digo, oye, el 10 no es dígito. El 10 está formado por 2 dígitos. El 10 ya es número. ¿Sí? Estos son números, por supuesto, pero son los elementos básicos para formar cualquier cantidad. Los dígitos, los elementos esenciales, son 10 nada más. Este no es dígito, este no es dígito. ¿Sí? Entonces, si yo te pido los dígitos pares, tú me vas a escribir 2, 4, 6, 8 y 0. O 0, 2, 4, 6, 8. No importa si el 0 lo pones al final o al principio. Luego le dice uno, dame los dígitos impares. Y a veces tampoco. ¿Sí? Ponen 1, 3, 5, que sería 1, 3, 5, 7 y 9. Hasta ahí. Porque dije dígitos. Si hubiera dicho números naturales impares, entonces sí, se pone 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. 3 puntos o 4 puntos suspensivos quiere decir que esa numeración es infinita. Entonces es básico, profesores de primaria sobre todo, que le dejen a sus estudiantes la base de qué es un dígito y cuáles son los dígitos pares y dígitos impares. Luego, otro tema donde también se confunden cuando les dice uno, dame los dígitos primos, dígitos que son primos. Para empezar, no saben lo que es un número primo. ¿Sí? Tiene uno que recordarles, un número primo es aquel que nada más tiene 2 números que lo dividen. Por ejemplo, los dígitos primos es el 2 porque nada más lo divide el 1 y el 2. El 3 porque nada más lo divide el 1 y el 3. El 4 no, porque el 4 lo divide el 1, el 2 y el 4, tiene 3. El 1 no lo puse porque el 1 nada más tiene un número que lo divide. Y dijimos que primo es el número que nada más tiene 2 números que lo dividen.
el 5 y el 7. Son los únicos dígitos primos. Números primos sigue 2, 3, 5, 7, el 11, el 13, el 17, el 19. Son números que nada más tienen dos divisores, que es otra palabra que a veces confunden divisor con múltiplo, ¿sí? O sea que hay tantas debilidades, deficiencias que tenemos que corregir. Entonces, pares, impares, primos en dígitos. Ahora bien, vamos a empezar con los números más básicos que usó el hombre en sus inicios. Los primeros números que usó el hombre fue para satisfacer sus necesidades de propiedad, por ejemplo. Fue para contar. Esa fue la primera necesidad que tuvo el hombre, para contar. A veces hay maestros, por ejemplo, esos números son los números naturales, ¿sí? Que se representa con la letra N. Números naturales. Algunos piensan que los números naturales empiezan con el 0. Dicen 0, 1, 2, 3. No, depende de lo que definamos como número natural. Y la definición que normalmente se usa para definir número natural es que son los que usó el hombre en sus inicios para contar. Y para saber cuáles son esos números, pues le dice uno a un estudiante: cuenta los alumnos que hay aquí en el salón de clase. Y dilo en voz alta. Y dicen 1, 2, 3, 4. Digo, ¿te fijas que empezaste en 1? ¿Te fijas que no empezaste en 0? No dices 0 y luego 1, 2, 3. No, dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Habemos 20 estudiantes aquí en el salón. Esos son los números naturales. Y lo voy a poner 1, 2, 3, 4 y puntos suspensivos. Quiere decir que la numeración en los números naturales pues es infinito, ¿sí? Ok. Después aparecen unos números como estos, enteros, pero negativos, y el 0, ¿sí? Cuando empiezan las deudas, porque el número negativo implica deuda, ¿sí? Y entonces esos números, estos los naturales, más el 0 y más los enteros negativos, formaron los enteros, que se representa con la letra Z. Desconozco la razón del por qué se usa la letra Z para representar los enteros. No sé si en algún idioma, que pueda ser el alemán, porque en inglés sería con I, integers. No sé si en alemán entero empiece con Z, porque muchas veces el idioma influye en los símbolos. Aquí, para representar los enteros, o sea, estos sería puntos suspensivos, sería por ejemplo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Observa que los enteros incluyen de aquí para acá, son los naturales, ¿sí? Le agregamos los negativos y el 0 y se forma el conjunto de los enteros. Un número negativo quiere decir deuda. Debo 3, debo 2, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un entero y le dices a tu mamá, por ejemplo, mamá, ¿me prestas 12 pesos? Es deuda. Mamá, ¿me prestas 8 pesos? ¿Sí? ¿Cuánto le debes? Le debes 20. Porque muchos dicen que menos por menos es más. No, 12 de deuda y 8 de deuda es 20 de deuda. Y luego si le dices, mamá, te voy a dar 15 para que me los guardes, pero te cobres lo que te debo. Bueno, si le debes 20 y le abonas 15, entonces quiere decir que todavía le debes 5. ¿Sí? Fíjate cómo se juega con los negativos y los positivos. Los negativos se juntan en uno solo, es 20. Un positivo es pagar. Si este número en lugar de ser 15 fuera 25,
Pues entonces debías 20, pagas 25, quiere decir que te quedan 5 a tu favor. Esto es muy fácil de entender si lo ubicas con algo en el contexto del mundo real, como en el banco, deuda. Deuda sería cuando usas tu tarjeta de crédito, y positivo cuando depositas en tu tarjeta de crédito. Si depositas más de lo que debes, te queda dinero a tu favor. Si depositas menos de lo que debes, te queda deuda, o sea, negativo. Yo no entiendo de veras por qué se confunden tanto, si es tan fácil cuando lo relacionas con la vida, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos los enteros, los naturales, que también se llaman enteros positivos, ¿sí? Y luego tenemos los enteros, que ya son tanto los positivos como los negativos, como el cero también. Ahora, hay palabras, por ejemplo, sobre todo esto que se ve en cálculo, a veces se ve en prepa, si llevan cálculo en prepa, o en la universidad, y les dice uno, ponme los 4 primeros enteros no negativos. Los primeros 4 enteros no negativos. Y se quedan patinando, ¿sí? Digo, mira, de aquí para acá, 1, 2, 3, 4, etc., se llaman naturales o enteros positivos. Enteros positivos. Pero en la vida hay 2 maneras de definir las cosas. Por lo que son o por lo que no son. Aquí yo te di una característica positiva, lo que sí tienen. Sí quiero enteros positivos, 1, 2, 3, 4, etc. Ahora, quiero los enteros no negativos. Los negativos son de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces, si te digo enteros no negativos, ¿sí? No negativos, pues sería el 0, el 1, el 2 y el 3, porque te pedí los 4 primeros enteros no negativos. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Si te digo escríbeme el conjunto de los enteros no negativos, entonces sería 0, 1, 2, 3 puntos suspensivos y lo cierras, que quiere decir que sigue. Pero fíjate con la palabra enteros no negativos, ¿desde dónde empiezo? Igual te puedo decir, dame los 4 primeros, ¿sí? Enteros no positivos. Estos son los positivos, los tapo, pues lo que me quedan son los enteros no positivos. Se los estoy definiendo por lo que no tienen. Entonces, si yo te digo enteros no positivos, pues sería no positivos, le quito los positivos y me queda 0, menos 1, menos 2, menos 3. Si te pedí los 4 primeros, aquí le paras. ¿Sí? Entonces, es muy importante, maestros y estudiantes, cuando empiezan a estudiar matemáticas, que definan bien claro y entiendan bien las palabras, tienen sentido. Negativo es de aquí para acá. No negativos de aquí para acá. ¿Sí? Positivos de aquí para acá. No positivos, entonces de aquí para allá. ¿Sí? Parece juego de palabras, pero no. Por eso una de las recomendaciones que los maestros hacemos es a nuestros estudiantes que lean, y padre de familia que lean sus hijos o sus estudiantes, porque la lectura, además de enseñarnos vocabulario, reglas de ortografía, nos enseña o nos da facilidad para procesar la información que día a día recibimos. Si no nos acostumbramos a leer, nos va a costar mucho trabajo procesar la información que se da en clase, y estas palabras, estas diferencias, enteros positivos, enteros no negativos, se le va a hacer complicado. Muy bien. Ok, ya tenemos entonces los naturales, los enteros en general. Luego aparecieron los siguientes números cuando a la hora de repartir no tocaba exactamente. Son los números racionales. Se llama racional porque se ponen en forma de razón. En matemáticas, la palabra razón, en forma de razón, quiere decir división. ¿Sí? Por ejemplo, si yo divido 6 entre 3, esto es una razón. Nada más que en este caso da exacto. Pero si yo pongo 5 entre 3, esta es una razón también.
pero no sale exacto. Entonces te fijas, yo los números enteros los puedo poner en forma de división o de razón. Y también los decimales, nada más que aquí nosotros le llamamos quebrados o fracción común. Si yo hago la división, me da decimales, en este caso decimales periódicos. O sea, sigue hasta el infinito. Que para evitar eso, uno normalmente lo pone así, 1.6 y una rayita arriba, con eso quiere decir que ese decimal se prolonga indefinidamente. Así que, entonces, el siguiente nombre de números, ¿te fijas? Esto, N es como Nogales, que es la ciudad donde vivimos. Z sería el estado que engloba la ciudad de Nogales. Y luego vienen el siguiente nivel, serían los racionales. Estos se llaman racionales, números racionales, que sería el país. ¿Sí? O sea, aquí están los naturales. Voy a ponerlo así. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Sería la ciudad, por ejemplo, en geografía. Luego, Nogales está dentro de un estado que se llama Sonora. Aquí sería, los naturales están dentro de un conjunto que se llama enteros, que además de estos está el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Luego, Sonora es parte de un país, en este caso México. Bueno, pues los enteros son parte de un conjunto más grande que se llama racionales. Los racionales son los naturales, más los números negativos, más el 0, o sea, todos los enteros, más los quebrados, como por ejemplo un medio, un tercio, un cuarto, etc. 2 tercios, 2 quintos, ¿sí? ¿Por qué también estos son parte de los racionales? Porque te acabo de decir que los puedo poner en forma de quebrado. Por ejemplo, el 3, que es entero, lo puedo poner como 9 entre 3, o lo puedo poner como 12 entre 4, por eso es parte de los racionales, ¿sí? Es que muchos estudiantes racional creen que nada más son los quebrados. No, son los enteros positivos más los enteros negativos más el 0. Ya te dije que te lo relaciono igual como en geografía. La ciudad, el estado, el país. Ahora bien, así como en geografía, hay países diferentes. Aquí ya se acabaron aparentemente los números con los que manejábamos. Pero después las matemáticas siguen evolucionando y se formó otro conjunto ya diferente a este, así como hay países diferentes a otro país. Por ejemplo, Estados Unidos y México son dos países diferentes, ¿sí? Culturas diferentes. Bueno, aquí surge otro conjunto de números muy diferente a los racionales. Son los números que no tienen raíz exacta. Esos números, ¿sí?, forman otro conjunto aparte de ese que se llama irracionales. Se pone una comita aquí que en lógica o en matemáticas quiere decir negación. Si la Q quiere decir racional, con la comita dice no, o sea, irracionales. Ese sería el conjunto de los irracionales. ¿Qué números están aquí? Todos los que no tienen raíz cuadrada exacta. Tienen raíz, pero no exacta. Raíz de 4 no está aquí, porque la raíz de 4 es 2 y se convierte en un entero. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 1 medio, raíz de 1 tercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, tanto estos números, sobre todo los quebrados, como las raíces, tú sabes que se pueden poner en forma decimal. ¿Cómo distingo cuando un número es racional y cuando un número es irracional? Si me lo dan con decimales. Si me lo dan así, es fácil de identificar. No tiene raíz exacta, es irracional. Tiene raíz exacta, es racional. ¿Sí? Mira, la clave es esto. Por ejemplo, si yo divido 5 entre 4, que es un número racional, me da 1.25 y ahí se acaba. Bueno, si yo quiero más decimales, sigue el 0 y luego otro 0, otro 0, otro 0. ¿Sí?
En cambio, por ejemplo, en el caso de la raíz de 2, por ejemplo, otro detalle. 5 entre 4 es 1,25 y siguen puros ceros. Si yo divido, por ejemplo, a 7 entre 3, me da 2,3333, o sea, es decimal periódico, ¿sí? Si yo divido, por ejemplo, 140 entre 9, me da 1,41, 41, 41, etc. Aquí la raíz de 2 me va a dar 1,41, 42, 1356, 23, 73, 1. ¿Cómo distingo cuando me lo dan con número decimal, cuándo es irracional y cuándo es racional? Bueno, la característica que tienen los racionales es que tú puedes predecir cuál es el que sigue. Mira, 41. Cuando se repite por primera vez el 4, como después de 4 fue un 1, tú sabes que sigue un 1. Después del 1 sigue un 4. Después del 4 sigue un 1. O sea, tú puedes predecir cuáles son los decimales que siguen en los números racionales. En los irracionales, no sabes qué número es el que sigue. Mira, aquí se repitió el 4, el 1, apareció el 4, igual que aquí, pero aquí sí pudiste predecir cuál es el que sigue. Aquí no puedes predecir, aquí sigue un 2. Ahora mira, aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Aquí siguió un 1 y aquí siguió un 3. No hay un patrón como lo hay aquí en los racionales para que tú puedas predecir cuál es el que sigue. Esa es la diferencia en los irracionales cuando se ponen con decimal con respecto a los racionales. Los racionales puedes predecir cuál es el que sigue. En los irracionales no puedes predecir cuál es el que sigue. Esa es la diferencia. Ahora bien, así como en geografía, si tú tienes un país y otro país, ¿sí?, pues son parte de un continente. En matemáticas, cuando juntamos a este país con este país, que tiene sus ciudades y sus estados, formamos un país que cuando ya formamos el universo, lo hacemos con un rectángulo, y juntando estos dos tipos de números, forman el conjunto de los reales, números reales, ¿sí? Así que cuando oigas la palabra número real, entiende que son los racionales más son los irracionales. Eso es a grandes rasgos la clasificación básica de los números que se ven en la primaria, aunque en la primaria a veces no se nos aclaran. En la secundaria ya sí, algunos programas ya aclaran cuáles son los nombres de estos números, y en prepa, por supuesto, en preparatoria, ya se especifica los números que estamos manejando. En la universidad, por supuesto. Muy bien. Vamos a dejar un poquito de espacio porque parece ser que ya no hay números, pero vamos a indicarte otro tipo de números que aparecen en otro tipo de cursos. Bien, ese es un resumen pues de la clasificación de los números, que empezamos primero con los naturales, después aparecieron los enteros negativos, que sumados a los naturales fueron los enteros, después aparecieron, al evolucionar el conocimiento matemático de los humanos, aparecieron los racionales, o sea, las fracciones, que junto con los enteros formaron los racionales, que se representan con la letra Q. Luego, aparentemente ya no había más números, ¿sí? Aparecieron los irracionales, y juntos entre ellos dos completan los reales, que se representan con una recta numérica, ¿sí? Y juntando estos más estos, ya no hay huecos. Cualquier punto, si yo pongo aquí el 1, por ejemplo, cualquier punto que yo ponga en la recta, ¿sí?, representa geométricamente a un número de los que están aquí. Pero aparecen otros números más adelante, que ya son independientes de esto. Es como si esto fuera un continente y aparece otro continente, que es el de los números complejos, que eso se ve en matemáticas más superior. Y los números complejos son los que no tienen raíz
que es imposible sacar una raíz, por ejemplo, como raíz de los números negativos, raíz cuadrada de menos 2, raíz cuadrada de menos 1, raíz cuadrada de menos 3. Mientras sean negativos, no hay raíz cuadrada. Estos números que son los imaginarios, y los imaginarios, junto con los reales, forman los números complejos. ¿Sí? Ahora, no vayas a confundir, por ejemplo, este número, menos 8. Este sí tiene raíz, porque es raíz cúbica. Raíz cúbica es buscar un número que multiplicado él mismo 3 veces, menos 2, menos 2, menos 2, multiplicado, es menos 8. Entonces, la raíz cúbica de menos 8 sí existe, y es menos 2. Entonces, los números que no tienen raíz exacta y son negativos, como la raíz cuadrada de estos números, son los imaginarios y forman, junto con estos, todo un conjunto más grande de números complejos. Pero eso ya es un tipo de matemática más superior. En conclusión, ese es el panorama de lo que son los números reales, que son los números que se usan básicamente en cálculo diferencial o integral. Ya más adelante se forman estos números y aquí los números reales basta con que se representan en una recta numérica. Los complejos se necesitan dos ejes para representarlo. Aquí están los reales, igual como aquí. Y aquí están los números imaginarios. ¿Sí? Que eso sería para otro tema porque son situaciones más complejas. Ya hemos visto en números complejos, suma, multiplicación, división, potencia y raíces. Así que para que tengas una idea de dónde estamos aplicando los números complejos. Pero básicamente lo que es importante que domines es la clasificación e identifiques un número en qué parte está. En este caso, pues son los reales. Pues es lo que tenemos para ti en este video. Espero que te haya ayudado, maestro, también, que te ayude a ti también para la hora de explicar a tus alumnos de prepa o de universidad, porque esto es básico y ciertas palabras que estamos manejando, ¿sí? Como enteros positivos, enteros no positivos, impares, pares, primos, etc. Me da gusto, pues, que te podamos apoyar en todo esto y no nos queda más que pedirte que nos sigas en este tipo de videos para ayudarte a mejorar en tu desempeño en matemáticas. Nos seguiremos viendo. Necesitamos que nos envíes desde dónde nos escribes, desde dónde nos ves y sugerencias de algunos temas que sean de tu interés. Nos vemos hasta la próxima.